Jaime Alonso Dueñas es la voz positiva de Colombia. Escúchelo solo en Colmundo Radio, la radio de la familia colombiana. Sintonízate. Chéverísimo, la pasamos cada domingo en Amanecer con Dios Dominical. Hoy estamos en el Salón Comunal del barrio helenístico, detrás del Colegio Helenístico La Merced. Salón Comunal detrás del barrio, del Colegio Leonístico La Merced. Hoy me pasó lo de Kung Fu, me confundí. Pero llegamos a uno de los momentos más importantes de nuestro programa, el momento de compartir con ustedes el mensaje inspirador de la Biblia. Voy a compartir lo que está escrito en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, versículo 23. Dice lo siguiente: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este es un pasaje extraordinario, ¿no? Se lo voy a repetir. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, mas crea que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hay gente, digamos, talentosa, capaz, hábil, habilidosa, que no logra salir adelante en la vida. ¿Por qué? Porque tiene montañas de problemas, montañas de dificultades. Hay un viejo cuento que la otra vez me contaron de una mujer que se casó y la primera noche de bodas, cuando llegaron allá, ¿cierto?, a su lecho matrimonial, la mujer lo primero que hizo fue quitarse la caja de dientes. Y después se sacó el ojo de vidrio que tenía, y después se quitó la peluca, y después se quitó la pata de palo. Y el hombre aterrado le dice, pero mija, ¿usted no tiene nada natural? Le dice, sí, tengo 3 hijos y una montaña de deudas. Increíble, ¿no? Es un cuento viejo, porque así como esa mujer, probablemente hoy se han levantado o despertado muchas personas que tienen montañas de problemas, porque cuando la Biblia habla de que cualquiera que le diga este monte, está hablando en un sentido figurado, no está hablando en un sentido literal, ¿sí? Está hablando Jesús en un sentido figurado y nos está explicando que la montaña es aquellas cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Esas cosas que a usted le parecen imposibles son para Dios perfectamente posibles. Aquellas cosas que le parecen a usted que nunca sucederán, pueden suceder. Es probable que usted tenga una montaña de deudas, una montaña de problemas, una montaña de tristezas, una montaña de dificultades familiares, una montaña de adicciones en las que usted ha caído atrapado y a lo mejor no sabe cómo salir. Pues esta mañana quiero enseñarles el secreto para mover montañas. El secreto para mover montañas es la fe. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, lo que diga le será hecho. Llama la atención entonces que para activar la fe necesitamos aprender 2 cosas. Primero, aprender a orar, porque orar es hablar con Dios. Y segundo, aprendiendo a orar, aprender a pronunciar las palabras de la fe. Porque muchas oraciones no pasan del techo, porque hay gente que ora y pareciera que no pasara nada. Pues hay muchas razones por las cuales nuestras oraciones no pasan del techo. Por ejemplo, hace 2 días, compartiendo con un grupo de parejas, me preguntaba un señor, ¿por qué será, si yo soy tan trabajador, que yo le oro a Dios para que me vaya bien y me va mal? Le dije, ¿cómo es el trato tuyo con tu mujer? Me dijo, pues regular, porque ella me desespera, ella es cantaletosa, aburridora, y yo realmente pierdo los estribos con ella. Le dije, probablemente la estás tratando mal. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que el hombre que no trata a la mujer como un vaso frágil, sus oraciones tienen estorbo. Esa es una razón. Puede ser que tú ores, pero si no estás haciendo bien con tu esposa, tus oraciones tienen estorbo. Ah, bueno, pero yo no tengo esposa, dirán algunos. Y tampoco las oraciones pasan del techo. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando probablemente que usted no tiene una visión clara del objetivo, que usted no sabe orar, porque cuando ora con ideas vagas en su mente. ¿Que quiere un carro? Pues Dios le puede dar un carro de paletas si usted no le dice qué tipo de carro es el que quiere. Se da cuenta que muchas veces que oramos a Dios, pero lo hacemos de manera que vaga, imprecisa, porque no tenemos una visión clara
del objetivo. Cuando el ciego Bartimeo se acercó a Jesús, el ciego seguramente tenía la certeza de que Jesús lo podía ayudar. Jesús simplemente le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él con toda certeza dijo, que recobre la vista. ¿Y qué dijo Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. Él tenía claro el objetivo. El objetivo era recobrar la vista. Hay muchas personas que no tienen claro el objetivo. Entonces, cuando oran, no activan la fe, porque oran de manera imprecisa y de manera vaga. Y de esa manera, pues no vamos a lograr el objetivo. Pero no solamente hay que orar de manera precisa, sino que hay que tener un deseo ardiente. Hay que tener ganas, ¿cierto?, de recibir ese milagro. Hay que tener ganas de recibirlo. Hay que tener deseos ardientes en nuestro corazón de obtener el objetivo, lo que nos hemos propuesto, lo que le estamos pidiendo a Dios en el corazón. Hay gente que le falta deseos. Oran por algo y a los 5 minutos se les olvida por qué estaban orando. ¿Qué les falta? Deseos. Y aquí recuerdo una cuestión anecdótica que me pasó a mí en alguna oportunidad. Una dama de unos 40 años vino un día a mi oficina y me dijo, Jaimito, necesito que me ayudes. Le dije, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Dijo, tengo un problema. Le dije, ¿cuál es el problema? Pues que me quiero casar. Le dije, no, hombre, eso no es ningún problema. Qué bueno que te quieras casar. El matrimonio es la aventura más feliz de la vida. El que haya esposa haya el bien. Y le saqué una serie de versículos bíblicos. Me dijo, pero es que el problema es que nadie se me arrima. Nadie me echa el cuento. Y entonces ella quería casarse, tenía un deseo ardiente de tener un compañero para toda la vida, pero tenía un problema. El problema era que nadie se le acercaba. Pero tenía otro problema mayor, porque ella me decía, yo he orado mucho por esto. Yo cuando oigo sus programas, yo pongo en oración esta necesidad que yo tengo, pero no pasa nada. Mi oración no pasa del techo. ¿Qué es lo que me está haciendo falta? Yo le dije, te está haciendo falta fe. No, pero es que yo tengo fe, yo tengo ganas. Entonces le dije, ¿cómo es el hombre que estás buscando? Y se quedó pensando, ¿cómo es el hombre que estás buscando para ser el compañero de tu vida? Se quedó pensando y me dijo, a estas alturas del partido, es que salga. Le dije, te vas a quedar soltera, porque ella no tiene claro qué es lo que está buscando. ¿Me comprende? Si usted no tiene claro qué es lo que está buscando, ¿cuándo lo va a encontrar? Nunca. Entonces yo le dije, hagamos un ejercicio sencillo. Saca un papel y un lápiz y dime una cosa. Vas a escribir, ¿tú quieres para ti un hombre como alto o bajito? Me dijo, alto. ¿De cuántos centímetros? De 1,80. Le dije, muy bien, escriba ahí. Lo quiero alto, de 1,80 más o menos. Segundo, ¿lo quiere blanco o negro? Me dijo, blanco. Coloque que lo quiere blanco. ¿De bigote o sin bigote? Me dijo, con bigote. Coloque que con bigote. ¿De ojos verdes o de ojos negros? De ojos verdes. Entonces, después de que hicimos toda esa descripción, empecé a preguntarle por cualidades, ¿no? Que si quería que fuera una persona responsable, trabajadora, entusiasta, alegre, que si quería una persona habladora, una persona más bien callada. Y ella empezó a escribir todo. Y después de que escribió todo, le dije, ahora leamos esto. Este es el hombre que tú estás buscando. Y lo leímos. Le dije, ¿lo puedes ver? Me dijo, sí. Ah, bueno, muy importante que ahora sí lo puedas ver. Ahora sí sabes a ciencia cierta qué es lo que estás buscando. Entonces, busque una revista y trate de encontrar un tipo como ese que acaba de escribir a usted ahí. Y la mujer se fue a buscar en una revista. Era la época en que había una serie de televisión que se llamaba Magnum. ¿Se acuerdan de una serie de televisión? Magnum. Ella quería un Magnum. Yo le dije, pues saque a Magnum, póngalo en el escritorio y todos los días usted va a orar pidiéndole a Dios específicamente, claramente, no con una idea vaga, con ese deseo que usted tiene, con la certeza de que Dios le va a dar a ese hombre por compañero y tenga la plena seguridad de que así será. Y entonces la mujer hizo eso. Y a los 4 meses le llegó su Magnum. Se casó, tuvo 2 embarazos de alto riesgo y tuvo 2 hijas que hoy son profesionales. Es decir, que esto que les estoy contando funciona. ¿Por qué mis oraciones tienen estorbo? Por muchas razones, pero una de ellas, no tengo claro el objetivo. Otra de ellas,
no tengo un deseo ardiente en mi corazón. Esta mujer tenía un deseo ardiente, pero no tenía claro el objetivo. ¿Sí? Y otra razón, porque me falta seguridad, certeza en mi corazón de que Dios me va a dar lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo le pido, porque Dios es el dueño de todo, para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿cómo para tener la seguridad? Me preguntará usted. Y ahí es donde yo le digo, tiene que aprender a orar, tiene que orar. ¿Y cuánto tiempo tengo que orar para obtener la certeza? Yo no sé, pueden ser minutos, pueden ser meses, pueden ser años. ¿Recuerdan al padre de la fe llamado Abraham? Abraham, cuando tenía 75 años, Dios le dijo, te voy a hacer tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham tenía 75 años, ya estaba viejito, ya la testosterona no era lo mismo que cuando tenía 20. Usted sabe que cuando uno tiene testosterona en el cuerpo, uno tiene bríos, uno tiene ganas, pero después de cierta edad, ¿cierto? A muchos hombres se les baja la testosterona, se les va cayendo todo, se les cae el pelo, todo se les cae. Pero Abraham tenía 75 y Dios le dijo, te daré una descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. Pero ¿qué sucedió? Pasaron los años. 1, 2, 3, 4, 25 años pasaron. Y cuando Abraham tenía 100 años, Dios le dio el hijo de la promesa. Pero Abraham, ¿qué conservó en su corazón? La certeza de que Dios le iba a dar una descendencia, no un hijo. La certeza, el deseo lo tenía. Y seguramente todos los días ensayaba con Sara, tomaba jugo de borojó, comía ostras, todo, ensayaba, tenía fuerzas. Pero no pasaba nada. Pero él tenía el deseo y tenía claro el objetivo. Sería padre de muchedumbres de gentes. ¿Sabe? Es muy importante que definamos claramente qué es lo que le vamos a pedir a Dios, que pidamos a Dios conforme a su voluntad, que tengamos un deseo ardiente en nuestro corazón. Es muy importante que tengamos certeza de que Dios nos lo va a dar, que comencemos a dar muestras de fe. En el caso de Abraham era interesante, porque Dios le cambió el nombre. Él se llamaba Abraham, padre enaltecido. Ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham, padre de muchedumbre. Y era un hombre sin hijos a los 75 años de edad. Y le dijo a Sarai, ya no te llamarás Sarai, te vas a llamar Sara, madre de muchas gentes. Ya no será simplemente una princesa Sara, madre de muchedumbres de gentes. Y ellos no tenían hijos. Pero Abraham dio muestras de fe, porque comenzó a llamar a su esposa como Dios le había dicho. Le decía Sara, madre de muchedumbres. Y Sara le decía al viejo Abraham. Y cuando los demás oían, decían, estos viejos sí se les corrió la teja. Tan viejos y llamándose, es que padre de muchedumbres, no tienen hijos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban dando muestras de ¿qué? De fe. Hay historias, pues muy interesantes. A mí me gusta mucho la historia la tengo aquí, de aquel personaje que en su momento escribió en la historia del deporte una página gloriosa. La historia es así. Cuando era niño, él estudiaba en una escuelita rural muy pobre. Tan pobre, pues, estudiaba en los Estados Unidos, pero la escuelita era pobre. No tenían aire acondicionado y en épocas de invierno hacía mucho frío. Entonces, ¿qué tenían ellos allá? Tenían una estufa vieja, rechoncha. La profesora, ¿qué hacía? Le decía a un niño que llegara más temprano, asignaba a un niño para que llegara más temprano, prendiera la estufa media hora antes, y cuando llegaban los demás encontraran el salón un poquito ¿qué? Calientito. Pero una mañana llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas y sacaron a ese niño que le tocaba ese día prender la estufa inconsciente del edificio incendiado. Lo sacaron más muerto que vivo. Tenía quemaduras graves en la mitad inferior de su cuerpo y lo llevaron urgente al hospital. En la cama, el niño horriblemente quemado y semi-inconsciente escuchó al médico que le decía a su mamá al oído en voz baja, le decía, señora, lo mejor es que perdóneme que le diga, pero lo mejor es que su niño se muera, porque el fuego ha destruido la parte inferior de su cuerpo. El niño, cuando oyó eso, lo que menos quería el niño era ¿qué? Era morirse. Y entonces él hizo una oración a Dios, como la hacen los niños. Los niños, a diferencia de los adultos, no somos tan lógicos ni tan racionales. Los niños tienen fe. Los niños le creen al papá lo que el papá les dice. Él le oró a Dios con mucha fe y le dijo, Dios, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Y para sorpresa del médico, unos días después, el niño sobrevivió a un accidente que podría haber sido mortal.
Sin embargo, cuando ya estaba fuera de peligro, el médico un día volvió a hablar con la mamá del niño y le volvió y le dijo en el oído: señora, yo sigo pensando que su hijo, lo mejor que le hubiera pasado era que se hubiera muerto. Ya pasó el peligro, ha sobrevivido, pero señora, su hijo jamás va a caminar. Él va a ser un inválido toda la vida. ¿Qué médico tan optimista, sí o no? Y el niño escuchó eso, pero lo que menos quería el niño era ser un inválido. No, él quería saltar, correr, caminar, como todos los niños. Y un día ya lo sacaron del hospital en silla de ruedas, las piernas no se movían, las piernas le colgaban, ¿cierto?, en la silla de ruedas. Y una mañana la mamá le dio por sacarlo al patio, pero el niño tenía el deseo genuino, ardiente de caminar. El niño le había dicho a Dios: quiero caminar, había orado, tenía claramente definido ese objetivo. Y entonces, aunque las piernas no le respondían, el muchachito se tiró de la silla de ruedas y comenzó a arrastrarse hasta una cerca de postes blancos que había en el patio, en el jardín de su casa. Y cuando llegó a uno de esos postes, se aferró al poste y comenzó a tratar de pararse. Y eso comenzó a hacerlo todos los días, hasta que un día por fin pudo sostenerse agarrado de ese poste. Todos los días comenzó a hacer esto. Y la mamá todos los días le hacía masajes en las piernas y seguía alimentando la fe del niño. Gracias a los masajes de su mamá, a su persistencia férrea, a su resuelta determinación, a su oración a Dios, el muchacho comenzó a caminar tambaleándose y después comenzó a correr. Empezó a ir caminando al colegio, después corriendo, por el simple placer de correr. Y después, en el Madison Square Garden de nuevo, joven, del que nadie tenía esperanzas de que sobreviviera, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr, este joven determinado, este muchacho de fe, Glenn Cunningham, corrió el kilómetro más veloz del mundo. No existen cosas imposibles, existen seres incapaces de creer. Cualquiera que le diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, lo que diga le será hecho. Ciego, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Abraham, serás padre de muchedumbres de gentes. Glenn Cunningham, jamás volverás a caminar, te vas a morir. Y él no creyó esas mentiras, y por el contrario, creyó que podía caminar, que podía correr, y llegó a correr el kilómetro más veloz del mundo. ¿Qué se requiere para activar la fe? Visión clara del objetivo, deseo ardiente, seguridad y certeza en el corazón de que Dios no me va a fallar, porque todo en la vida me puede fallar, pero Dios no me va a fallar. Puede pasar un día, pueden pasar unos años, pueden pasar 25 años, pero Dios te va a cumplir lo que te ha dicho. Tienes que tener la certeza y tienes que comenzar a dar muestras de fe. Y una de las cosas más importantes es que comprendamos que Dios nos ha dado un poder extraordinario, que es el poder creativo de la palabra. A través de la palabra, Dios creó el universo. Entonces dijo Dios: sea la luz, cuando el universo estaba desordenado y vacío. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Cómo creó lo que se ve de lo que no se veía? ¿A través de qué? De la fuerza de la palabra. Jesucristo es la palabra encarnada, es el verbo hecho carne. Era fascinante escuchar a Jesús, claro que sí. Hay un poder tremendo en las palabras. Hay que tener cuidado con lo que uno dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, dónde lo dice. Hay que tener cuidado con la sin hueso, la lengua. Asegúrese de tenerla conectada al cerebro antes de pronunciar una palabra, porque la palabra tiene un poder creativo. Hoy esto es descubierto y se sabe. Hace unos años atrás los neurocirujanos y los neurocientíficos descubrieron algo que no es que lo hayan descubierto porque ya estaba escondido en la Biblia. Descubrieron que el centro nervioso del lenguaje en el cerebro domina sobre los demás centros nerviosos del organismo. De ahí ha aparecido una cantidad de teorías y también de tratamientos, ¿no? Por ejemplo, hoy muchos hablan de la famosa PNL, programación neurolingüística, porque se sabe que hay una conexión entre el cerebro y las palabras. El centro nervioso del lenguaje en el cerebro domina sobre los demás centros nerviosos del organismo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando uno dice, por ejemplo, qué pereza, usted no dice qué pereza con entusiasmo, ¿no? Usted el qué pereza lo dice normalmente con qué.
un bostezo, ¿sí? Y un estiramiento. Dice, ¡qué pereza! Es como si le hubiera dado una orden a todas las células de su cuerpo para que estén perezosas. ¿Usted no ha visto que cuando uno va en un bus intermunicipal y de pronto tiene ganas de orinar y uno le dice al chofer, pare, pare, que voy a orinar? Se bajan 20 detrás. Ningún colombiano orina solo. Es como si le diéramos una orden a todas las células de nuestro cuerpo a que se dispongan a estar perezosas. Por eso una persona levanta hasta que se acuesta, lo único que hace es quejarse, renegar y lamentarse, está fabricando su propio fracaso, porque no entiende el poder creativo de las palabras. Claro que eso no es nuevo, está escrito, el apóstol Santiago lo había escrito ya hace 2000 años, cuando dice el apóstol Santiago que la lengua es un miembro pequeño que puede inflamar o encender un gran bosque, que la lengua está metida entre nuestros miembros y que el que es capaz de dominar la lengua puede dominar su cuerpo, porque la lengua inflama la rueda de la creación. ¿Usted no se da cuenta que los grandes milagros de Jesús los hizo a través de la fuerza de la palabra? Al que estaba muerto, ¿qué fue lo que le dijo? ¡Levántate! Al que estaba enfermo, le dio la orden. A los vientos y al mar, le ordenó con sus palabras que se calmaran. Entonces, antes de que usted pueda ser cambiado, por favor, tiene que cambiar su lenguaje. Tiene que cambiar su lenguaje. Si usted cambia su manera de hablar, cambia su manera de vivir. Reniegue menos, quéjese menos, laméntese menos. Deje de estar hablando tantas cosas negativas, porque hay gente que realmente desde que se levanta hasta que se acuesta, lo único que está pronunciando son palabras de fracaso, de enfermedad, de dolor, de pobreza y de escasez. Y eso es lo que están recibiendo, que lo que uno dice, eso recibe. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude, sino que crea lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? Hecho. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué los colombianos nos morimos tan jóvenes? Porque en Colombia tenemos un vicio, y es que nos vivimos muriendo de todo. Me muero de la pena, me muero de la rabia, me muero del hambre, me muero de la risa. Ya no se muera más, ya no se muera más. Por favor, cambie ese lenguaje, porque antes de que usted pueda ser cambiado, tiene que cambiar su lenguaje, tiene que hablar el lenguaje de la Biblia, por favor. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Yo era una persona miedosa hasta que comencé a leer en la Biblia, no temas, no temas, no temas, y descubrí que la Biblia, de parte de Dios, 365 veces aparece la expresión no temas, una para cada día del año, no temas. Yo era un miedoso, y como era miedoso no tomaba decisiones, era una persona indecisa, insegura y por lo tanto inferior, una persona ¿Por qué? Era miedoso, hasta que hice del lenguaje de la Biblia mi lenguaje, hasta que comencé a repetir, por ejemplo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cierto? Me empecé a aprender el Salmo 23, no temeré mal alguno. Y entonces comencé a cambiar mi lenguaje. Y en lugar de decir no puedo, digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no existen cosas imposibles, sino seres incapaces de creer. Hay muchas cosas que a la gente le parecen imposibles. Aquí también tengo una historia bien interesante, porque tal vez el verbo más grande y poderoso es el verbo poder. Pero si usted le coloca la palabra no, o antepone la palabra no al verbo poder, entonces eso va a ser algo limitante. Entonces mucha gente piensa que no puede. Por ejemplo, en 1840 se creía que cualquier persona que llegase a viajar a una velocidad de 56 kilómetros por hora se asfixiaría. Hoy la gente viaja a la velocidad del sonido y no se asfixia. En 1901 se creía que ninguna combinación podría amalgamarse en una máquina que le permitiera al hombre volar. En 1903 los hermanos Wright pusieron el primer aparato en el aire, el aeroplano. La gente decía en 1926 que llegar a la luna era una idea tonta y básicamente imposible. En 1969 Neil Armstrong puso sus pies en la superficie lunar. En 1930 se creía que era imposible emplear la energía que se encuentra atrapada en la materia. Pero Albert Einstein demostró lo contrario. Ha habido gente, ¿no?, que ha creído que lo imposible se puede volver, ¿qué?, posible. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Tengo que cambiar mi manera de hablar. Tengo que dejar de mendigar que la montaña se mueva
y tengo que firmemente dar la palabra. Desarráigate. Cualquiera que le diga a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, lo que diga, le será hecho. Entrénese, por favor, a pensar en términos de posibilidades, porque el lenguaje es el vehículo a través del cual viajan los pensamientos. Si usted piensa lo bueno, habla lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted oye a una persona hablando negativo, lo que tiene en su corazón. Cuando lo ve maldiciendo, comentando madres cada 3 segundos, eso es lo que tiene en su corazón. ¿Qué necesitamos? Cambiar de actitud, entrenar nuestra cabeza a pensar como Dios quiere, en términos de posibilidades, y tenemos que aprender a dar la palabra de fe, la palabra de poder. Entonces, en resumidas cuentas, ¿quiere mover montañas? ¿Cuál es la montaña que usted tiene esta mañana? ¿Cuál es esa cosa que le parece imposible? ¿Cuál es esa situación que usted cree que Dios no puede cambiar? Pues bien, esa es su montaña. Pero esta mañana, por favor, recuerde, si usted tiene claramente definido el objetivo, y no de una manera vaga le pide a Dios, sino le pide específicamente a Dios, claramente definido el objetivo. Si usted tiene el deseo de que ese sueño se vuelva realidad, si usted tiene la certeza, pero si no la tiene, comience a orar hasta que Dios se la dé, la certeza, la seguridad en su corazón de que va a ser sanado, de que su hogar va a cambiar, de que su empresa va a salir adelante, de que usted va a poder salir de deudas, que va a poder romper con ese hábito destructivo que se llama el trago, que lo está llevando a usted a la tumba antes de muerte, antes de tiempo. Entonces, por favor, comience a dar muestras de fe. ¿Qué quiere decir? Como lo hacía Abraham, llame las cosas que no son como si fueran. Eso es lo que hay que hacer, llamar las cosas que no son como si fueran. Por años también le he enseñado a la gente el principio del como sí. ¿Cómo es eso, don Jaime? Muy fácil. ¿Cuál es el principio del como sí? Usted hoy se levantó con dolor de cabeza. En lugar de empezar a proclamar cosas negativas, ¿será que estoy embarazada otra vez y ya tengo 6 hijos? ¿Será que tengo cáncer? Por favor, aplique el principio del como sí. ¿Tiene dolor de cabeza? Actúe como si no tuviera. ¿No tiene plata? Actúe como si tuviera. ¿Está triste? Actúe como si estuviera alegre. ¿No tiene sino galletas de soda para comer en la casa? Pues coma galletas de soda y eructe poco, como si fuera poco. Llame lo que no es como si fuera. Entonces así vamos a activar la fe con un lenguaje, ¿cierto?, positivo, con un lenguaje que proviene de lo alto, viene de Dios, con un cambio de actitud en nuestro corazón. Cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, le preguntó a Felipe, Jesús ya sabía qué iba a hacer, pero le preguntó para medirle el aceite. Le preguntó, ¿qué le dijo? ¿Dónde vamos a conseguir pan para darle de comer a esta gente? Felipe inmediatamente sacó la calculadora y le dijo, Señor, eso es imposible, porque hay miles y miles de personas aquí y ni siquiera 200 denarios serían suficientes para que le pudiéramos dar, así sea un panecito, a estas personas. Y sacó la calculadora. ¿Sabe qué significaba 200 denarios? Un denario era el salario de un día, 30 denarios era el salario de un mes, 200 denarios eran más o menos 7 salarios de un mes. Multiplique, por ejemplo, el salario mínimo. 7 por 6, 7, ¿cuánto? Ya estoy mal de matemáticas. 42. 4.200.000 pesos, señor, no serían suficientes ni siquiera para darles un poquito de pan. ¿Con qué le vamos a dar de comer a esta gente? O sea que Felipe era un hombre muy lógico y muy razonador. Él se desmayaba y a cambio de volver en sí, volvía en no. ¿Sí? ¿O no se puede? Ahora, supóngase que tenemos la plata. ¿Dónde van a haber panaderías a esta hora que nos vendan pan para tanta gente? No hay pan. Señor, más bien despáchelos, despídalos. Y se acercó el otro discípulo llamado Andrés y le dijo al Señor, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Pececillos. ¿Qué es un pedazo de pan y 2 peces? ¿Qué son 5 panes y 2 peces en las manos de Jaime Dueñas? 5 sándwiches de atún, eso es. ¿Pero qué eran 5 panes
y 2 peces en las manos de Jesús era la comida para miles y miles. Tenía Andrés, tenía fe, y por eso se acercó, porque el tema es en manos de quién poner mías. 2 clavos son 2 cuadros mal colgados en la sala, pero en las manos de Jesús 2 clavos en sus manos es la de la humanidad. Así que esta mañana yo lo invito a que se acerque al que todo lo puede, que desarrolle usted una vida ¿de qué? De fe, porque ese es el secreto para mover montañas. Vamos a practicar ese secreto a través de la oración. Vamos a ponernos en pie, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pensar en Dios. Recuerde que donde quiera que 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Recuerde que Dios está en este lugar. Así que con sus ojos cerrados, vamos a hablar con Dios. Gracias. Aprendido a pensar en términos de imposibilidades. Tal vez crees que para ti no hay salida y experimentas un profundo vacío y has llegado a creer que la vida no tiene sentido. Si esa es tu realidad, si te sientes solo, dile al Omnipotente que tome ahora el control de tu mente, de tus emociones, de tu voluntad, que fluya en tu mundo interior como un torrente de agua viva, que sane tus heridas, que te transforme, que enjugue las lágrimas de tus ojos y te ayude a ser mejor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo ahora. Estás identificando tu montaña. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora entiendo, Señor, que hay un poder tremendo en la palabra hablada, que la fe se activa cuando hablo y actúo, que tú creaste el universo con la fuerza de tus palabras, que sanaste al enfermo, levantaste al caído con las fuerzas de tus palabras. ¿Cuál es tu montaña? ¿Son los problemas familiares? ¿Son los miedos? ¿Son las adicciones? Dile a ese monte que se quite, como Jesús le dijo al ciego, cuando el ciego le dijo que recobre la vista, tu fe te ha salvado. En este momento Dios va a levantar al que está caído, va a sanar al que está enfermo, va a recuperar el hogar que está al borde de la crisis, de la quiebra, va a traer paz al corazón atribulado, al que vive en ese corre-corre de ansiedad y de estrés. El Señor daba órdenes, el Señor daba la palabra y las cosas sucedían. A ti que estás enfermo te digo, sé sano. Al hogar que está al borde de la quiebra, les digo, esta es la nueva oportunidad que Dios les da para perdonarse y reconciliarse, para volver a empezar. Ahora, Señor, cambia mi actitud. Enséñame a pensar en términos de posibilidades, con la mentalidad de Andrés, no con la mentalidad de Felipe. Tú nunca pierdes una batalla.
Por eso, Señor, contigo soy más que vencedor. Enséñame a pensar en grande, a pensar lo bueno, lo puro, lo noble, lo que tiene virtud y lo que es digno. Y trae paz a mi corazón. Enjuga las lágrimas de mis ojos, sana mis heridas y fortaléceme, Señor. Sigue hablando con Él y empieza a dar órdenes. Empieza a creer. Empieza a pedirle que te dé la certeza, la seguridad de que vas a obtener lo que le pides, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora mismo, da muestras de fe. Tu hogar se está derrumbando. Acércate a tu familia, a tus hijos, a tu cónyuge y abrázalos. Tu hogar está bien, puede estar mejor. Ahora mismo, da muestras de fe. Llama lo que no es como si fuera. Abraza a tus hijos, abraza a tu cónyuge, abraza a tu esposo, a tu esposa. Diles al oído que los amas. Pídeles perdón por tus errores, tus faltas, tus equivocaciones. Abraza a esa mujer que Dios te dio por compañera. Hoy es un día especial para la mujer. No la maltrates más. No la golpees ni con el pétalo de una flor. Dile al oído que la amas, que la necesitas. Y pídele perdón por tus errores, tus equivocaciones y tus faltas. Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, caiga ahora sobre cada hogar. Hijos, besen a sus padres, honren a sus padres para que les vaya bien. Dígale a su papá que usted lo ama. Dígale a su papá que lo perdone por sus errores, sus faltas. Y pídale la bendición a su papá. Padre Dios, hoy es un día especial. Estás trayendo paz sobre cada corazón. Estás removiendo las montañas de incomprensión, las montañas de rechazo, y estás trayendo salud, paz y armonía a cada vida. Te alabamos, Dios. Besen a sus hijos, besen a su cónyuge, en el nombre de Jesús. Amén.